Saludos a todos, Dios les bendiga. Hoy comenzamos con esta serie de estudios en este canal que hemos llamado Firmes en la Fe. Nuestro objetivo, nuestro propósito es exponer algunos pasajes de la palabra de Dios para de esta manera podamos mantenernos firmes en la fe, crecer en nuestro mensaje de salvación y al mismo tiempo llevarlo a aquellas personas que aún no conocen a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Oramos a nuestro Dios para que estos estudios sean de bendición. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 16, y nuestro texto clave en el día de hoy va a ser Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Filipos, una ciudad de la antigua Grecia, fue el escenario de una de las historias más hermosas de todas las narradas en la Biblia. El apóstol Pablo y su ayudante Silas habían llegado a esta bella región de la provincia de Macedonia, una colonia del antiguo imperio romano, predicando el evangelio de la salvación a sus habitantes. El Señor abrió el corazón de una mujer llamada Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo, y creyó ella con toda su familia. Seguidamente fueron bautizados y una floreciente iglesia cristiana surgió en aquel lugar. Aconteció que una mujer poseída por un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, fue sanada por el Señor por mediación de Pablo. Los amos, al ver que perdían sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas, llevándolos ante las autoridades, las cuales determinaron azotarlos y echarlos en la cárcel, no sin antes encargarle al carcelero que los guardase con gran seguridad. Este, habiendo recibido dichas órdenes, los metió en el calabozo de más adentro y las aseguró los pies en el cepo. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, glorificaban, alababan al Señor. Y dice la Biblia que todos los presos los escuchaban. Y el Señor respondió a estas oraciones, el Señor respondió a estas alabanzas, a estos himnos. Y de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero, siendo el responsable de estos presos y pensando que habían escapado, decidió quitarse la vida, pero siendo avisado por Pablo que todos estaban allí, se precipitó entonces adentro, se arrodilló e hizo la pregunta más importante que aparece en toda la Biblia, y la pregunta más importante que puede aparecer en tu vida y también en la mía: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Basado en este pasaje de la Biblia, libro de Hechos, capítulo 16, y más precisamente en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, vamos a intentar dar una explicación de lo que es la fe que salva. ¿Qué significa creer según la Biblia? La fe que salva, creer, en primer lugar, es confiar, tener plena certeza, tener total convicción. En segundo lugar, creer es recibir aquello en lo que has confiado. Y en tercer lugar, creer es obrar en conformidad con aquello que has confiado y has recibido. Así que, en primer lugar, creer es confiar, tener absoluta certeza, tener total convicción. Según la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 1 podemos leer: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar completamente, plenamente. No hay lugar para la duda. No hay lugar acá para la desconfianza. Es tener una total certeza, estar completamente convencido de aquello que te han predicado, de aquello que te han hablado, que has entendido y que de una manera completa tú confías. Tú tienes total certeza, total convicción. No hay dudas, no hay sombra para la desconfianza. Esta palabra que nos predican y por medio de la cual llega a nosotros esa fe es la palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, por la total confianza, por la absoluta certeza, por la completa convicción, es decir, es pues la fe, como dijo Hebreos 11.1 y Romanos 5.1, justificados pues por esa fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Confianza plena, certeza absoluta, total convicción. Se cuenta que un general envió a un soldado con un mensaje muy importante, del cual muy probablemente iba a depender el destino de la próxima batalla. Esto daba a entender que aquel general tenía una confianza absoluta, plena, una certeza total, una convicción en que ese soldado no le iba a ser infiel. Por medio de ese soldado se estaba llevando al campo de batalla un mensaje sumamente importante que podía determinar el destino de esa batalla. Pero inmediatamente que ese soldado salió para de esta manera cumplir con la orden de su general, este general envía a otro soldado a vigilar al primero. Y de esta manera el general estaba demostrando que no tenía realmente fe en aquel primer soldado. No tenía una confianza total, una certeza absoluta, una convicción verdadera. En segundo lugar, la fe que salva, el creer según la Biblia, es recibir aquello en lo que has confiado. Es recibir aquello en lo que has dicho tener certeza y convicción. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7, podemos leer: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Hay que recibir aquello en lo cual has confiado. No basta con decir que has creído, que has confiado, que tienes certeza. Tienes que recibirlo, hacerlo parte de tu vida, tomarlo. Imagina que seas un pasajero de un avión y que allí te dan todas las instrucciones precisas para recibir los paracaídas que pueden salvar la vida en caso de algún accidente. La aeromoza te ha dado toda la explicación, tú la has entendido y has dicho que has confiado en aquel paracaídas. Pero imagina que el avión donde vas tiene un accidente y llega el momento donde tienes que ponerte el paracaídas, tienes que recibirlo, tienes que hacerlo realidad y en ese momento tienes dudas. Tienes temores, sientes miedo y no recibes el paracaídas que la aeromoza con insistencia quiere ofrecerte y te quiere dar. Aquel mismo paracaídas que dijiste que habías confiado, que habías creído en él, que podía salvar tu vida en aquel accidente, pero no lo recibes, no te lo pones. Entonces estás demostrando que realmente no tenías fe en el paracaídas, no habías creído de verdad en que aquel paracaídas te podía salvar. Si dices que has confiado, que tienes certeza, que tienes la convicción de que Jesucristo es el Salvador y el Señor, pero no lo recibes creyendo en su nombre, entonces aún no tienes la fe que te va a salvar. En tercer lugar, creer es obrar en conformidad con lo que has recibido. Podemos leer en la epístola de Santiago en el capítulo 2 y en el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe, es decir, esa fe que no tiene obras, salvarle? Y allí mismo en el capítulo 2, en el verso 26 podemos leer, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Noten que el versículo no dice que la fe sin obras es débil, es pequeña, dice muerta. Es decir, no es una fe verdadera, no es una fe real, no existe esa fe. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, los versos del 8 al 10, podemos leer: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero miren, escuchen bien el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Es decir, la salvación solamente se obtiene por medio de la fe, aquella fe que es confianza total, certeza absoluta, completa convicción, sin lugar a la duda. Aquella fe que tú has recibido el objeto de esa fe, al Salvador y al Señor Jesucristo. Pero tienes que evidenciar esa fe por medio de tu andar diario, por medio de esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. No por obras, pero sí para obras. Imaginemos al gerente de un gran centro comercial. Se le informa que allí donde está el edificio de su centro comercial, allí debajo a unos cuantos metros de profundidad, hay una evidencia muy grande de que allí existe un pozo petrolero y que si se llega a explotar ese pozo petrolero, el gerente recibirá muchísima mayor ganancia que la que recibe con el actual centro comercial. Él dice haber creído, haber confiado, él dice tener la certeza y la convicción de que lo que los arquitectos y los ingenieros le están diciendo es verdad. Él recibe los planos, él recibe toda la documentación posible, pero el día que llegan a derrumbarle el edificio para poder cavar y encontrar el pozo de petróleo que supuestamente se encuentra allí debajo, él se niega y no obra en conformidad con lo que había dicho, que había confiado, y en conformidad con lo que había dicho, que había recibido. Entonces, este gerente de este centro comercial no posee la fe verdadera. Ha dicho creer, ha dicho que ha recibido, pero no está obrando en conformidad con aquello. Por tanto, eso no es la fe. La fe que salva, el verdadero creer, según la Biblia, es entonces, en primer lugar, confiar, tener absoluta certeza, tener total convicción. En segundo lugar, es recibir aquello en lo que se ha confiado. Y en tercer lugar, es obrar en conformidad con lo que se ha recibido. Volviendo a la historia inicial de este estudio, el carcelero de Filipos creyó en el Señor Jesucristo y toda su casa y fueron salvos. Confió en el mensaje de salvación predicado por Pablo y Silas. Tuvo certeza, tuvo la convicción de que ese era el mensaje de la salvación. En segundo lugar, recibió a Jesucristo creyendo en su nombre. Lo recibió por medio de la fe en Él como el Salvador de sus pecados y el Señor de su vida. Y en tercer lugar, obró en conformidad con lo que había recibido. Y para la gloria de Dios, no solo él, sino toda su casa, su familia, confiaron, recibieron y obraron, y así evidenciaron que tenían la fe que salva. Podemos leer en los versículos del 31 al 34 de este capítulo 16 del libro de Hechos. Ellos, Pablo y Silas, les respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Confianza, certeza, convicción, recibió al Señor creyendo en su nombre, lo hizo el Salvador de sus pecados y lo hizo el Señor de su vida y obró en conformidad con aquella verdadera fe que ellos poseían. Si aún no tienes esa fe para la salvación, hoy es el día en que la puedes tener. Dice el verso más famoso de toda la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, que tiene la fe verdadera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el propio Señor nos dijo en Juan 6:47, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dios permita que si aún no habías creído en el Señor Jesucristo, hoy sea el día en que creas en Él, confiando completamente, teniendo certeza, teniendo total convicción, recibiéndolo en tu vida como el Salvador de tus pecados y haciéndolo el Señor de tu vida, creyendo en su nombre. Y a partir de hoy, obrando en conformidad con lo que has creído. Que Dios les bendiga abundantemente a todos.